Gracias, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro estudio de Calvary Agua Caliente. Hoy tenemos un episodio más de no estamos en viaje, estamos en introducción a los libros de la Biblia. Es que estoy tan emocionado por esa serie también que estamos llevando de viaje a través de la Biblia. Pero hoy es martes y pues hoy corresponde a la introducción a los libros de la Biblia. Cuán importante es conocer nosotros más de cerca los libros de la Biblia. Y bueno, los martes lo estamos dedicando para ello, para compartir contigo quién escribió estos libros, cuál es la razón por la que fueron escritos los libros. ¿Por qué es tan importante conocer estos datos que muchas veces, los cristianos que se han tomado el tiempo y se han dedicado a buscar esta información es de mucho provecho? Podemos conocer si estos libros están conectados con el Nuevo Testamento, cómo hablan de Dios, si hablan de Cristo, si solamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son los versículos más importantes? Podemos encontrar capítulos muy importantes en cada libro, infinidad de cosas, y eso es la razón por la que los martes estamos nosotros tomando este estudio de 1 hora para poder introducir los libros de la Biblia. No vamos a nos vamos a sumergir totalmente, sino vamos a introducirlo. Y bien, en esta tarde este martes nos toca el libro de Salmos. Maravilloso libro de Salmos. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Salmos? ¿Cuántos se han identificado con el libro de Salmos? ¿Cuántos de ustedes a través de las páginas del libro de Salmos han aprendido a orar? Al principio, cuando yo comencé a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia, recuerdo que la comencé a leer, y cuando llegué a la parte del libro de los Salmos, se me hizo tan interesante, porque yo en realidad pues vengo de una religión popular donde todo es repetitivo. No había sido enseñado a orar independientemente por mis necesidades, desde mi corazón, solamente como haciendo una conversación directa con Dios. Todo era programado, todo era repetitivo, pues así yo de niño había aprendido a orar. Una vez que yo comienzo a conocer el libro de Salmos, me doy cuenta que la oración, la comunicación con Dios, el expresarle tu sentir a Dios, va más allá de solamente repetir, un escrito de alguien. Entonces, para mí descubrir el libro de Salmos, para mí fue maravilloso, porque entonces comencé a verle un sentido a mi vida de oración, y no solamente pude conocer o poder saber que estos salmos podían enseñarme a orar, sino que iban más allá de solamente una oración, que las personas que estaban escribiendo, que las personas que estaban plasmando ahí su sentir, no era solamente una oración al viento, una oración solo de los labios hacia afuera. Eran expresiones desde la intimidad, muchas veces de dolor, de desesperación, otras veces de clamor, de alabanza, de gratitud. Entonces, cuando yo comencé a leer el libro de Salmos, para mí fue abrirse, no te puedo explicar, era abrirse toda una posibilidad, y pude ver que Dios era más real para mí, era más real en ese momento de lo que yo llegué a pensar cuando yo estaba solamente conociendo esa religión popular, ¿no? Entonces, el libro de Salmos, son varios libros, pero el libro de Salmos, como viene en la palabra de Dios, es un libro maravilloso que nos acerca a Dios. Ahí vamos a encontrar que los salmos nos enseñan a llevar toda nuestra vida delante de Dios, aprendiendo a confiar en Él. Nos anima, nos exhorta,
podemos ver que las personas tenían los mismos conflictos, el mismo sentir, estaban pasando por muchas cosas que los cristianos de hoy en día también están pasando. No estoy hablando de lo que está pasando en el entorno de ellos era diferente que el de nosotros el día de hoy, pero el sentir que había entre ellos o en ellos y el sentir que hay ahora en nosotros era el mismo sentimiento. Entonces podemos encontrar una conexión a través del libro de Salmos y también una manera de acercarnos a Dios sin temor, con nuestras palabras desde el fondo de nuestro corazón. Así que entonces los salmos nos enseñan a llevar toda nuestra vida delante de Dios, aprendiendo a confiar en Él en medio de nuestras circunstancias. De la misma manera que los escritores de salmos pudieron confiar en Dios y llevar su vida delante de Él en medio de sus circunstancias, de la misma manera también nosotros podemos acercar nuestra vida, acercar nuestro corazón, nuestro pensamiento, acercarnos todo completamente delante de Él en confianza en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y también podemos ver que los escritores no solamente se acercaron a Dios con un clamor o pidiéndole algo que cubriera cualquier necesidad, como un refugio. Ellos terminaron siempre dándole la adoración a Dios. Es bien hermoso ver que cada salmo termina dándole la adoración a Dios, dándole la gloria a Dios, exaltando a Dios en lo sumo, creyendo que Dios tiene la capacidad, que Dios tiene el poder para poderlos escuchar, para poderles dar sinceramente el deseo de su corazón. Y bueno, cada salmo vemos cómo termina en adoración y exaltación a Dios. Los salmos nos demuestran al Dios soberano, santo, misericordioso y fiel. Y esto es muy importante conocer del libro de los salmos, que cada salmo muestra a Dios. Claramente muestra el sentir de las personas, el clamor, el dolor, el llanto, el sufrimiento, la alegría, la fe de aquellas personas que plasmaron los salmos, pero principalmente nos muestra a un Dios soberano, a un Dios infinito, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios de lo imposible, al Dios de las maravillas, el Dios que con mano fuerte sacó al pueblo de Israel y puede el día de hoy sacarnos también de nuestros conflictos. No solamente presenta al Dios soberano, sino ese Dios santo, lleno de misericordia y, muy importante, fidelidad. Los tiempos cambian, las culturas cambian, nosotros cambiamos, pero Dios permanece fiel. Y lo podemos ver a través de este maravilloso libro de Salmos. Entonces, podemos ver y podemos decir que Salmos nos muestra al Dios soberano, santo, misericordioso y fiel. Y dirige nuestra mirada hacia Jesucristo. Esta parte, la segunda parte, dirige nuestra mirada hacia Jesucristo, el Rey, Mesías y Pastor de su pueblo. Entonces podemos decir que el libro de Salmos es un todo, un completo, tanto hablando de Dios el Padre, el Creador, ese Dios soberano y misericordioso, pero también vemos la otra parte, que dirige nuestra mirada hacia el futuro, o sea, hoy en día a nuestro presente, y nos la dirige hacia Jesucristo, hacia nuestro Rey, Mesías y Pastor de nuestras almas. Los salmos convierten nuestras circunstancias en una oportunidad para encontrarnos con Dios. Lo voy a repetir, esta es una maravillosa cita. Si tú estás tomando notas, toma notas de estas citas maravillosas. Y esta es una cita que a mí me encanta. Dice los salmos: convierte nuestras circunstancias en una oportunidad para encontrarnos con Dios. Estos hombres que plasmaron su clamor, su gratitud, que ellos clamaron a Dios, buscaron refugio en Dios, para ellos fue una gran oportunidad para encontrarse con Dios. Fue la oportunidad
oportunidad perfecta en su desesperación, en su necesidad, para poderse conectar con Dios. Y eso es una de las grandes enseñanzas que nos deja el día de hoy el libro de Salmos. Una oportunidad para encontrarnos con Dios. Bueno, vamos a ver datos interesantes de este maravilloso libro. Hay unos datos que son muy importantes, para mí lo son, para mí son muy importantes, quizá para ti no sean tan importantes, no sean tan relevantes, y digas, bueno, a mí eso no me interesa, a mí solo me interesa saber que Dios me escucha y que Dios está ahí para mí. Excelente, felicidades por ello, pero para mí son muy importantes, y habemos muchas personas, muchos cristianos, que sí son datos importantes. Por ejemplo, podemos ver que Salmos se conforman, el salterio, que también así se le llama, el salterio se compone de 150 salmos. Es el libro más largo de la Biblia por número de capítulos. El libro más largo de la Biblia por número de capítulos. También encontramos un dato muy interesante, que el Salmo 117 es el capítulo más corto de la Biblia. Y el Salmo 119 es el capítulo más largo, mucho más largo que el 117. Y el Salmo 118, versículo 8, está en el centro aproximado de muchas ediciones de la Biblia. Podemos decir que ahí es la mitad, ahí es el centro, ahí es el ombligo de la Biblia. De ahí parte la mitad, la otra parte de la Biblia, hablando de capítulos, hablando literalmente de lo que es la parte de la mitad de la Biblia. También vemos un dato muy interesante que muchas veces pasamos desapercibido y creemos que solamente fue David quien escribió los salmos, pero el Salmo 90 está asociado con Moisés. Esto es maravilloso, porque entonces podemos nosotros decir que, wow, Moisés, con esa sabiduría que también pues David la tenía, porque era el mismo espíritu que estaba en ellos, podemos decir entonces, ahora nos remonta con esa experiencia a muchos años atrás. Y el Salmo 90 está asociado con Moisés. David es el autor humano más frecuentemente asociado con los salmos. Siempre, por lo general, las personas asociamos que los salmos están escritos únicamente y exclusivamente por David. Conforme va pasando el tiempo, vamos creciendo espiritualmente, vamos poniendo más tiempo al estudio de la Biblia, entonces nos damos cuenta que no es solo David quien escribió los salmos, sino que hay otras personas también que han escrito y han sido parte de este maravilloso libro. El libro abarca también varios siglos de historia de Israel. No es solamente algunos años, alguien se sentó y se puso a escribir y dijo, vamos, ya armé un libro, aquí está el libro, vamos a imprimirlo y a darle. No sucedió así. El libro abarca varios siglos de la historia de Israel. Y el Salterio, como también se le ha llamado, está dividido en 5 libros. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos el libro de los Salmos, que es un libro en la Biblia, pero que está dividido en 5 libros. 5 libros dentro de un libro. Y es maravilloso, porque entonces comenzamos nosotros a entender que sí hubo más escritores, que tomó varios tiempo poder formar y darle forma a este libro y ponerlo en la Biblia que conocemos el día de hoy. Los salmos tienen una enorme importancia en la teología del Mesías, también en la teología del reino, el sufrimiento y la adoración. Los escritores del Nuevo Testamento citan salmos constantemente. Si tú eres un lector también del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que en el Nuevo Testamento también se cita mucho el libro de Salmos. Para ellos, en el primer siglo de nuestra era, la iglesia del primer siglo, la iglesia que se estableció después que Jesucristo ascendió y envió a sus discípulos, ellos también hablaban del libro de los Salmos. Así que en el Nuevo Testamento también vemos que el libro de los Salmos es citado constantemente.
Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros estructurar esto, podemos tener una estructura práctica para aprender sobre salmos. Yo quiero compartir contigo esta pequeña estructura que se me hizo interesante a mí, una estructura que también yo he utilizado, una estructura que me ha ayudado a mí, y es una estructura de pensamiento, es una estructura de cómo pensar al momento de estar leyendo salmos. Claramente para aquellos que, y para todos es importante la oración, pues siempre se inicia con una oración, ¿no? Se inicia orando y vamos a ver esta estructura que a mí me ha servido por mucho tiempo. Quiero compartirla contigo y es una estructura muy práctica para aprender el libro de Salmos. Así que, y esto es para aprenderlo nosotros de una manera, aprender a estudiarlo de una manera sencilla, no una manera complicada, no una manera sin entendimiento, pidiéndole al Espíritu que nos revele cada palabra, nos revele cada frase, nos revele el corazón de aquellos que escribieron para una cultura, para unas ciertas personas, a un pueblo, y que hoy nosotros podemos traer esas verdades a nuestra vida y ponerlas en práctica. Para estudiarlo de manera sencilla, entonces, podrías utilizar estas 4 preguntas en cada salmo. Cada vez que leas este salmo, te animo a que tú utilices estas 4 preguntas en cada salmo. La primera pregunta que a mí me ha servido mucho y que yo te animo a que tú la consideres es: ¿qué está sucediendo en ese momento? Recuerda que el libro de Salmos se escribió para un tiempo, para ciertas personas, el pueblo de Israel, y para una cultura. Yo he visto muchas veces que tendemos a espiritualizar todo lo que leemos en la Biblia. Estos son escritores que literalmente escribieron, y literalmente lo escribieron con una razón de compartir estas enseñanzas, escritos, este maravilloso, voy a decir, quizá oraciones, podemos decir, que fueron enviadas con un propósito a ciertas personas en una cultura y en un tiempo, pero que nosotros vivimos en otra cultura, en otro tiempo. Pero ¿cómo yo puedo llevar a la práctica esas verdades? Esas verdades no fueron escritas directamente a mí. Señor Mario, pastor de Calvary de Aguacaliente, escribo este salmo y se lo envío a usted. No sucedió así. Esto es muy importante, porque entonces nosotros podemos preguntar: ¿qué está sucediendo? Necesitamos identificar quién habla, a quién le está hablando, cuál es el problema y cuál es el contexto. Si nosotros comenzamos a leer cada capítulo de Salmos con estas preguntas, yo estoy seguro que tú vas a aprender más del escritor, vas a aprender más de la persona que está involucrada al momento de estar expresando lo que está expresando a través de ese salmo, y tú hacerte la pregunta e identificar quién habla, quién es el que está hablando en este pasaje, en este capítulo, en este salmo. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a Dios? ¿Le está hablando a su esposa? ¿Le está hablando a sus hijos? ¿A quién le está hablando? ¿A quién hablaba? ¿Y cuál es el problema que está exponiendo? ¿De qué se trata? Porque en el libro de Salmos podemos ver de repente que están hablando de problemas y conflictos, como en cierta ocasión decía David: estoy harto, estoy cansado, estoy triste, estoy abrumado. Aquellos que se dicen mi familia me están persiguiendo, están buscando mi vida para matarme. Entonces, todo esto es importante porque en todo este drama, podemos decir, podemos identificar que hay muchos sentimientos encontrados, hay coraje, de repente ves cómo el estado de ánimo sube y baja. Entonces es importante poner atención a toda esta manera en que se está desarrollando cada salmo. ¿Quién habla? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el contexto? La segunda pregunta es: ¿qué aprendemos acerca de Dios? Ya observamos y nos pusimos atención nosotros de a quién estaba hablando, estamos identificando quién estaba hablando, a quién estaba hablando, cuál era el problema. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros acerca de Dios? De este problema, este conflicto que estaba el
el salmista, o de esta gratitud, o lo que estuviera pasando, ¿qué aprendemos acerca de Dios? ¿Qué podemos nosotros aprender acerca de Dios? Y para esto es muy importante preguntar, ¿qué revela este salmo sobre el carácter de Dios? ¿A Dios le importa que David esté en ese mar de lágrimas? ¿A Dios le importa que lo estén persiguiendo para matarlos? ¿A Dios le interesa que su hijo esté yendo en contra de su papá? Pues se lo merece. ¿Es ese Dios al que está revelando o al que le está hablando el salmista? ¿Qué revela este salmo sobre el carácter de Dios? La tercera es cómo apunta hacia Cristo. Una vez que nosotros vemos cómo este salmo revela el carácter de Dios, entonces también necesitamos hacer la pregunta de cómo apunta hacia Cristo. Entonces podemos nosotros buscar referencias mesiánicas, proféticas, relacionadas con el reino, utilizadas posteriormente en el Nuevo Testamento. El libro de Salmos no solamente nos sirve para aprender a orar, para aprender a comunicarnos con Dios, para tener una perspectiva de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, sino que nos enseña sobre lo que iba a venir, nos enseña sobre el reino del Nuevo Testamento, el reino del Nuevo Pacto, el reino establecido de Jesucristo, nos enseña sobre ese rey que venía a salvar a su pueblo, nos muestra y nos enseña qué iba a pasar con él, cómo iba a pasar su sufrimiento. El capítulo 22 es muy exacto en cómo Jesús iba a morir. Entonces, la cuarta es, ¿cómo debo responder yo ante lo que estoy leyendo, ante los sentimientos que estoy viendo, ante el carácter de Dios y ante las revelaciones que me llevan a entender al reino del Mesías? ¿Cómo debo entonces yo de responder? ¿Cómo? Llevando este texto a la vida práctica. Esa es mi respuesta. La respuesta, ¿cómo yo debo responder? Al conocer el carácter de Dios, el sentir de la persona que está escribiendo, y luego saber que esto apunta hacia Jesús. ¿Cómo yo debo responder ante eso que ya aprendí? Bueno, lo llevo a la práctica en mi propia vida. ¿Qué debo creer? ¿Qué debo abandonar? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo de agradecer o hacer? Estas son grandes preguntas para para la práctica de lo aprendido en el libro de Salmos. ¿Qué debo creer? ¿Debo creer que Dios es soberano y fue capaz de restaurar la vida de David? ¿Debo creer que Dios estuvo con Moisés en el desierto? ¿Debo creer que a través de estos salmos ellos eran realmente agradecidos con Dios y Dios respondió a eso? ¿Debo creer eso? Ahora, ¿qué debo abandonar? ¿Debo abandonar el pecado por el cual David estaba siendo lastimado? ¿Debo yo de abandonar en la práctica de esos textos que estoy aprendiendo? ¿Debo de abandonar yo el pecado? ¿Debo de abandonar, no sé, 1000 cosas, una lista que tú puedas tener? También la pregunta es, ¿qué debo cambiar? ¿Debo cambiar yo la manera en la que estoy viviendo, la manera en que estoy pensando, la manera en la que yo me estoy refiriendo a las cosas de Dios y cómo quizá las esté abandonando? O quizá estoy haciendo cosas no agradables delante de los ojos de Dios. ¿Qué debo cambiar? También bien importante en la práctica de estos textos bíblicos es que debo agradecer. Recordemos que David tenía mucho que agradecer. Los escritores que participaron en el libro de Salmos también tenían mucho que agradecer porque Dios también se manifestó en gracia en la vida de ellos. ¿Qué debo agradecer o hacer por el reino, por la iglesia el día de hoy, por mi vida espiritual, por la comunidad de la iglesia, por la vida espiritual de los míos? ¿Qué debo hacer o cómo debo de agradecer? Entonces, continuamos con la importancia de los salmos para la vida cristiana. Y la pregunta ¿es importante el libro de los salmos para la vida cristiana? ¿O solamente fue un libro escrito en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y ahora que venimos nosotros en esta nueva era, que vivimos en la era de la gracia, en la época de la gracia,
ya los salmos no son relevantes, ya no son importantes, o bueno, como joven, ya no son importantes para mí, como, no sé, como siervo, como servidor de la iglesia, tendrán relevancia en mi vida, en el servicio que le doy a Dios en la iglesia, son relevantes. ¿Qué importancia tiene el libro de Salmos para la vida cristiana? Y Salmo nos enseña que podemos acercarnos a Dios en cualquier circunstancia. En la circunstancia que tú vengas, te puedes acercar a Dios en cualquier momento, como vengas, en la situación que estés. Dios te recibe así como estás. Podemos orar cuando estemos felices, cuando estemos tristes, cuando estemos enfrentando el miedo, cuando sientas que tu vida está siendo perseguida por causa de tu fe, cuando hemos pecado y nos hemos alejado de la gracia de Dios, que nos hemos alejado de las cosas de Dios, que nos hemos alejado de la vida en Cristo, podemos nosotros estar necesitando de dirección, y es el momento apropiado para orar y acercarnos a Dios. Cuando estamos siendo nosotros, no sé, como te lo decía hace un momento, perseguidos a través de tu fe en tu trabajo, en tu colonia, como pastor, como miembro de la iglesia, pasando por ciertas circunstancias, es el momento preciso que el libro de Salmos nos enseña a acercarnos a Dios. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, bien importante, ¿cuántos de nosotros llega el momento que no entendemos qué está pasando? A mí me ha sucedido en muchas ocasiones. Señor, no sé qué está pasando. He hecho todo el esfuerzo, he puesto todo para que esto funcione, Señor, y veo que en vez de funcionar, esto se está yendo por un cauce que estoy desesperado. Los escritores del libro de Salmos lo expresaron. Si tú lees el libro de Salmos, te vas a dar cuenta que ellos también estuvieron en momentos difíciles, en momentos en que no entendían lo que Dios estaba haciendo con sus vidas. Cuando hemos experimentado también una victoria, es momento de acercarnos a Dios. Cuando nuestra vida está llena de victorias. ¿Cuántos de ustedes están viviendo ahorita victoria tras victoria, hermano? ¿Cómo está, mi hermano? Buenos días. En victoria. Gloria al Señor. Si tú estás viviendo así y estás viviendo sin problemas, sin conflictos, si tú eres esa persona que ya le estás levantando la victoria y la mano de victoria y la bandera de victoria, felicidades, qué bueno. Si tú estás experimentando esa clase de vida, pues también es momento de decirle, Señor, gracias. Gracias porque mi vida de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque mi vida no está mal, mi vida está todo bien, todo está controlado porque estoy viviendo en victoria. Bueno, es lo que a veces escuchamos porque le decimos a un hermano, hermano, ¿cómo estás? De victoria en victoria. Gloria al Señor por ello. Entonces, David no escondió sus emociones delante de Dios. Este es un punto muy importante. Jamás David escondió sus emociones delante de Dios. Si estaba llorando a lágrima también, y todo, se le escurría su rostro. Cuando tú lees el libro de Salmos y pones atención y lo lees despacio, tú te vas a dar cuenta que él no escondía sus emociones. Él le decía lo que sentía. Él le decía, me siento abandonado, me siento solo, me siento miserable, me siento de todo. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios de esa manera, con ese sentir? O simplemente hacemos de la oración una rutina. Y sientes que tus sentimientos necesitan sacar y necesitan explotar delante de Dios, pero muchas veces los retenemos. Cuando te acerques en oración a Dios, nosotros podemos usar los modelos que están ahí, ver cómo estos hombres derramaban sus emociones delante de Dios. No está mal llorar, no está mal decirle al Señor que estamos desesperados, que nos sentimos tristes y desilusionados, nos sentimos abandonados por Él muchas veces. Es nuestro sentir. Yo le he dicho a Dios, me siento que me has abandonado, siento que no estás conmigo, siento que tú no cuidaste mi ministerio en cierta manera, en cierta parte, siento que no me has acompañado. ¿Por qué? Porque Dios me entiende. Y estoy seguro que Dios no se enoja porque yo le hable así.
Estoy seguro que Dios entiende mi sentir y quiere que me exprese. Y luego siento el abrazo del Señor y me dice, ay, pobre de mi muchacho, no, hombre, no te digo, y me abraza. No sé, ese es un pensamiento mío. Entonces, te recuerdo que David tampoco escondió sus emociones delante de Dios, pero tampoco, esto es muy importante, tampoco permitió que sus emociones fueran su autoridad final. Sí, derramó su llanto, derramó su sentir, derramó sus lágrimas, derramó todo lo que podía derramar de su rostro, pero eso él no terminó de esa manera. Él no permitió que sus emociones fueran su autoridad final. La autoridad final fue la autoridad de Dios. Llega un momento en que nos sacudimos las rodillas, porque fue dura la caída, nos sacudimos las rodillas, nos sacudimos los codos, otros nos sacudimos el polvo de la frente porque pegamos hasta el piso, otros nos levantamos ya sin una muela porque golpeamos el piso fuertemente del golpe tan recio que dimos, pero nuestras emociones no son la autoridad final. La autoridad final es Dios, secando nuestras lágrimas, confortando nuestra alma, dando gracia a nuestra vida, dándonos un abrazo y reconfortándonos, llevándonos a un lugar y a un refugio seguro. Así que David tampoco permitió que sus emociones fueran la autoridad final. Muchas veces encontramos este movimiento en el libro de los Salmos. El problema, venía el problema, luego el clamor, y luego recordaban lo que Dios había hecho con ellos, luego regresaba la confianza y terminaban alabando a Dios. Y esto es un círculo que nosotros podemos entender y acercarnos a Dios. Tenemos el problema, entonces clamamos a Dios. Ahora, el clamor no es reclamarle a Dios ni tampoco un lloriqueo, porque podemos confundir el clamor. Voy a tener clamor delante de Dios y voy a hacer un lloriqueo. El clamor es decirle y abrir tu corazón y expresar tus sentimientos delante de Dios. No es solamente un lloriqueo. Luego viene el recuerdo de Dios. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo Dios se ha manifestado antes en tu vida? ¿Te ha sacado de otros problemas? Recuerda, que venga a tu memoria lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ha mostrado gracia en otra ocasión? ¿Ha sido benevolente contigo? ¿Te ha sacado de conflictos más difíciles que los que estás viviendo el día de hoy? Cuando tú presentas el problema, clamas a Dios, recuerda lo que Dios ha hecho contigo, entonces tu corazón se llena de confianza. Cuando nuestro corazón está lleno de confianza, terminamos ¿cómo? Alabando a Dios. Porque le decimos, Señor, en este momento quiero expresar mi sentir, pero tengo confianza en ti, porque recuerdo que tú muchas veces me has dado la victoria sobre la victoria. Y este patrón es extremadamente importante para la vida espiritual. Es muy importante que nosotros reconozcamos el problema, clamemos a Dios, recordemos que Dios ha estado ahí con nosotros, tengamos esa confianza y terminemos dándole la alabanza por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Vamos a ver cómo el libro de Salmos también se relaciona entre el libro de Salmos y Cristo. Y este es uno de los aspectos teológicos más importantes del libro de Salmos. Jesús mismo enseñó que las Escrituras hablaban de Él. Después de su resurrección, Él dijo en Lucas 24:44, Él dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso podemos estudiar Salmos desde una perspectiva cristocéntrica. Salmos también nos acerca a Jesús. Salmos acerca nuestro clamor, nuestra confianza, nuestra fe delante de Jesús. Cuando estudiemos el libro de Salmos, cuando estudiemos el libro de Salmos, podemos estudiarlo desde una perspectiva cristocéntrica. Los atributos de Dios en Salmos. ¿Quieres conocer los atributos de Dios? Lo puedes conocer a través del libro
de Salmos, este maravilloso libro. Ahí puedes ver los atributos de Dios. Y el libro presenta una de las revelaciones más completas acerca del carácter de Dios. Yo también creo que en ningún libro de la Biblia podemos ver tan completamente el carácter de Dios como en el libro de Salmos. Encontramos a Dios como creador, como rey, como pastor, como un refugio, como un juez justo. Lo encontramos también a un Dios misericordioso, santo, omnisciente, protector, perdonador y fiel. Estos atributos maravillosos de Dios los encontramos en muchos de los salmos. Casi en la mayoría, en sus referencias, encontramos que Él es misericordioso, el buen pastor, que es un creador lleno de amor, un juez justo, que es protector, perdonador, omnisciente. Este es el carácter de Dios y ahí lo podemos ver al Dios al cual le hemos entregado nuestra vida el día de hoy. Es maravilloso que a través de los salmos pueda yo confiar en ese Dios, que no hay un Dios como Él, que Él es mi refugio, que Él es el juez justo de mi vida y que Él es misericordioso con aquel que Él ama, fiel sobre todas las cosas. Por eso Salmos no solamente nos enseña cómo sentirnos, sino principalmente quién es Dios. Salmos nos puede enseñar, así como se sintieron esos hombres, que lo que estamos sintiendo también es real y que tenemos derecho a sentirnos así, que podemos sentirnos así. A través de leer Salmos, yo comienzo a ver que también yo puedo quebrantarme, también yo puedo llorar, también yo puedo sacar y expresar mis sentimientos delante de Dios. Pero no solamente me enseña el libro de Salmos eso, sino principalmente quién es Dios, que Dios va a restaurar mi vida, que Dios va a derramar su gracia en mí, que Dios me va a llevar a un refugio porque Él es fiel, porque Él da esperanza, porque Él es lleno de amor. Entonces aprendo no solo cómo sentirme, sino aprendo a saber quién es mi Dios. Y el gran tema teológico en este maravilloso libro es que Dios reina. Dios es sobre todas las cosas. Dios reinando en todo, con todo, para todo y por todo. Y uno de los grandes mensajes de Salmos es que Dios es el rey sobre todas las cosas. Y aunque el mundo parezca estar fuera de control, Dios permanece, ¿dónde? Pues en su trono, porque Él sigue siendo el rey. Salmos 46:10 dice: esténse calmados, estad quietos, quédense tranquilos y conozcan que yo soy Dios. Qué importante es conocer a nuestro Dios. Y de la manera en que yo conozco a Dios, ¿cómo es? En el tumulto de emociones, en la locura del griterío que el mundo tiene. Él dice: hey, estate tranquilo, estate quieto. En la quietud de mi alma, en la quietud de mi mente, ahí es donde voy a conocer al Dios al cual le he entregado mi vida. Salmos constantemente dirigen nuestros ojos desde nuestras circunstancias hacia el carácter y soberanía de Dios. Ahora, algo muy importante también para muchos de nosotros es ¿quién escribió Salmos? Aquí llegamos al punto de quién escribió los Salmos. Vamos a ver que David es el autor más conocido, pero no es el único autor. Entre los autores o grupos asociados con los Salmos, encontramos primeramente a David. El rey David, muchos lo conocemos, la historia del rey David, ese muchachito tierno, este muchachito pequeño que salió de atrás de las borregas, detrás de estar cuidando las borregas de su padre, de ahí Dios lo trajo y lo convirtió en el rey de Israel. Y a él pues se le atribuyen aproximadamente 73 salmos, según los encabezamientos hebreos tradicionales. Es la información que tenemos para poder decir que David entonces escribió aproximadamente 73 salmos. Ahora, este dato es bien importante porque David fue rey, él fue guerrero, él fue músico y adorador. No solamente era rey, él tenía varias cualidades en su corazón y ejercía varias cosas a través de sus cualidades. Fue rey, guerrero, músico y adorador. Entonces podemos ver que su vida
explica por qué encontramos en sus salmos persecución, temor, arrepentimiento, confianza, victoria y adoración. Cuando vemos cómo él escribe y cómo él describe el libro de Salmos, lo que está viviendo, entonces nos damos cuenta que pues David fue no solamente rey, sino también fue un gran guerrero, un gran músico y adorador. Y a través del libro de Salmos nos expresa cómo él vivía estas etapas de su vida, estas facetas o caretas de su vida. Otro de los autores que encontramos es Asaf. Asaf fue uno de los principales músicos relacionados con el culto de Israel. Se le atribuyen los salmos 50, 73 al 83, o sea, 11 salmos. El salmo 50 y luego el salmo 73 al 83. 10 más 1, entonces tenemos 11 salmos atribuidos a Asaf. También encontramos aquí a otro grupo, al grupo de los hijos de Coré. Y esta era una familia relacionada con el ministerio musical y sacerdotal. Y a ellos se les asocian varios salmos, incluyendo 42, 49, 84, 85, 86, 87 y 88. A ellos, a los hijos de Coré, a este grupo, se les relacionan estos salmos. Ahí se les asocia a ellos con varios salmos. También encontramos a Salomón. También Salomón es autor de algunos de los salmos. A él se le relacionan dos salmos solamente, el 72 y el 127. Moisés. Estábamos hablando de Moisés, que a Moisés también se le asocia un salmo, y es el Salmo 90, y lleva el nombre de Moisés, y este salmo es el considerado más antiguo, el más antiguo del libro. También encontramos a Emán y Etán. También aparecen como autores o asociados con determinados salmos, y esto nos enseña algo muy importante, que Dios utilizó diferentes personas, diferentes experiencias, diferentes épocas para formar esta colección de adoración. Esto es importante porque entonces nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, ya que hay una diversidad de sentimientos, una diversidad de personalidades, una diversidad de palabras y de circunstancias que el día de hoy muchos de nosotros podemos encontrar gran beneficio en el libro maravilloso de Salmos. ¿Cuándo fueron escritos los Salmos? Bien, una de las características más importantes del libro es que no fue escrito en una sola época, no fue en una sola exhibición, no se sentaron todos en una mesa redonda y escribieron en una hora como que si fuera un test de matemáticas o una prueba de ciencias naturales. No, fue escrito a través no solo de una sola época. Los salmos fueron compuestos a lo largo de varios siglos, aproximadamente desde la época de David hasta después del exilio babilónico. Entonces, fueron varios siglos, fueron varios años, fueron varias épocas, a través de quizá se tuvieron que mezclar con otras culturas, mirar y conocer otro tipo de personas, otro tipo de lenguaje, y así es como el libro de Salmos llegó a ser el libro que tenemos el día de hoy. Ahora, el nombre español, Salmos, viene del griego P, Psalmoi, P, Psalmoi, una P y luego la S, Psalmoi, que significa, aproximadamente el significado nos lleva a que son cantos acompañados de instrumentos. Y en hebreo, el libro se conoce como Tehilim, T-H-T-E-H, Tehilim, que significa alabanzas. Esto es muy significativo, aunque Salmos contiene lamentos, peticiones, confesiones y expresiones de angustia. Su dirección final de este libro es frecuentemente la alabanza a Dios. Ese es el final, llevar a cada persona, a cada corazón, a cada situación, a darle la alabanza a Dios por su señorío. Y esa es la dirección final de este maravilloso libro. Vamos a terminar con este salmo que es muy significativo para nosotros
y es muy significativo para todos, es muy conocido también. Yo lo he escuchado a través de pues, mi vida conociendo al Señor, ya algunos añitos, algunos ayeres. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Salmo 150, verso 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y esta es una de las descripciones más hermosas que podemos encontrar en el libro de Salmos, porque tenemos todos tenemos una vida, un aliento que Dios nos ha dado, y pues si yo tengo aliento de parte de Dios, si Dios me ha dado ese hálito de vida, ese aliento, y estoy respirando el día de hoy, el Señor me invita y me dice, si tienes vida, estás respirando, te he mostrado mi gracia, entonces alábame. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 150, verso 6. Pues bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta maravillosa introducción al libro de Salmos, que cuánto me enseña a mí, cuánta enseñanza tiene para mi vida, el poder pensar que el libro de Salmos no está lejos de mí, que lo tengo en mi Biblia y que está disponible para mí el día de hoy, que basta con abrir mi Biblia, si la tengo en físico, en papel, si la tengo en un dispositivo, si la tengo en mi teléfono, basta con darle un clic, basta con voltear la página y comenzar a leer este maravilloso libro que a través de los años, a través de los siglos, ha traído mucha paz, ha traído mucha tranquilidad a los corazones de muchas personas, a través de muchos lenguajes, a través de muchas culturas, porque cada vez, yo quiero decirte que cada vez somos más los que hemos entregado y estamos entregando nuestra vida a Cristo. Somos más cada día los que estamos leyendo la palabra de Dios, somos más los que entramos en ese amor hacia Jesús, estamos enamorados de Jesús, estamos enamorados de la palabra de Dios, estamos siempre queriendo transmitir las buenas nuevas de salvación. Y estas son buenas noticias, son noticias agradables para nosotros el día de hoy. Pero yo tengo una noticia que es también muy importante para nuestras vidas, y hay una pregunta que se envuelve en esta buena noticia, y es: ¿has nacido de nuevo? Esta es una invitación para ser parte del reino de los cielos, para ser parte de una vida eterna. Y la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Sabes que una persona que no ha nacido de nuevo no va a ir al cielo, no va a pasar una eternidad con Jesús? ¿Sabes que una persona que no ha nacido de nuevo no es cristiana? Que una persona que no ha nacido de nuevo no va a ir al cielo con Jesús, que no va a pasar una eternidad con Él. Muchas personas creen que el ser parte de un movimiento religioso, eso les va a dar una entrada al reino de los cielos, y no es así. No es como la palabra de Dios lo dice. Nacer de nuevo nos da la oportunidad a nosotros de pasar una eternidad con Jesús, de pasar una eternidad y recibir la promesa de vida eterna. Ahora, entiendo que muchas personas no han escuchado este mensaje, el mensaje de un nuevo nacimiento, de la importancia de nacer de nuevo. El libro de Salmos es maravilloso, nos trae mucha enseñanza, pero necesitamos nosotros ir más allá, no solamente de conocer nuestras emociones, sino de nacer de nuevo, de arrebatar ese reino eterno y vivir eternamente con Jesús. Si tú crees que porque has estado en la iglesia eres cristiano, que el conocer la Biblia te hace cristiano, si has sido bautizado quizá, eso tú crees que eso te da una entrada al reino de los cielos, déjame decirte que necesitamos nacer de nuevo. La palabra de Dios nos enseña dos cosas, que es a través del arrepentimiento genuino, a través de la fe
Decirle al Señor, Señor, confieso mi pecado, confieso, Señor, que no lo he hecho bien, soy pecador y necesito de un Salvador. Reconozco que yo no me puedo salvar a mí mismo. Esa es la primera cosa. Y la segunda es recibir a Jesús por fe como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice que si tú te arrepientes de corazón y que a través de la fe recibes el maravilloso don de la gracia, el regalo de la gracia inmerecida, el regalo de la salvación, Él dice que te salva en el momento. Yo te invito a que consideres esto. Te invito a hacer la oración en este momento. Dile al Señor, perdona mi pecado, Padre, desde el fondo de tu corazón. Perdona mi pecado, me arrepiento, Señor. Quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, Señor. Creo en este momento que tú me has salvado. Creo, Señor, que tú tienes un lugar para mí en la eternidad. Si tú has hecho esta oración, felicidades. Si tú ya la has hecho anteriormente, de la misma manera, felicidades. Si tú ya eres salvo, gloria a Dios por ello, te felicito. Mándanos un mensaje, mándanos un texto de donde nos estés mirando. Si nos vas a mirar en el futuro, este video va a estar en todas nuestras redes sociales. En Facebook va a estar, está en vivo ahorita. Vamos a estarlo transmitiendo también en YouTube y en algunas otras plataformas para ti, para que en el futuro las puedas mirar. Pero muy importante, si tú has sido salvo el día de hoy, felicidades. Mándanos un texto, queremos celebrar contigo. Y si hay alguna pregunta y te podemos ayudar en esta nueva etapa de tu vida, en este nuevo caminar en Cristo, por favor comunícate con nosotros. Pues hemos llegado al final. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le damos gracias a Dios. Oren por favor por Calvary Aguacaliente para que durante la semana estemos nosotros, continuemos trayendo palabra de Dios de las 6 a las 7 de la tarde. Mañana es miércoles, mañana tenemos el inicio de una serie en nuestro podcast y que estaremos transmitiendo en vivo también, y es preguntas frecuentes. No te lo quieres perder. Tenemos una serie que comienza mañana de 8 preguntas frecuentes que hacen los cristianos y los no cristianos. Son preguntas muy importantes y vamos a ver qué dice la Biblia sobre darnos la respuesta de estas preguntas frecuentes. Nos vemos mañana, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, desde la ciudad de Tijuana al norte del país, y somos Calvary Aguacaliente. Estamos en el estudio de Calvary Aguacaliente. Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.